Oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, venimos ante tu presencia y juntos con el mismo deseo. Nosotros deseamos escuchar tu voz. Deseamos que al leer tu palabra, que tú nos hables, que tú hagas algo por dentro de nosotros, que podamos sentir tu presencia en tu palabra. Eso pedimos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vemos la última respuesta a la pregunta: ¿cómo debe la transformación, la restauración, la reconciliación que Dios obra en sus hijos manifestarse en nuestra vida? En otras palabras, ¿cómo debemos vivir diferentemente? ¿Cómo deben ser diferentes nuestras vidas si de verdad hemos nacido de nuevo? Para lo que hemos entrado en Cristo, si Dios nos ha restaurado consigo, si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas personas, ¿cómo debe ver esa transformación ahora en cómo vivimos, en lo demás en nuestra vida? Y hay más respuestas a esa pregunta de la que hemos visto, pero hoy vamos a ver esa respuesta. Dios restaura un propósito verdadero, un propósito real, un propósito significativo a la vida de sus hijos. Nos da algo significativo por lo cual vivir, nos da algo que puede dar importancia verdadera a nuestra vida, importancia a nuestra vida no solo durante la vida, sino mucho después de la muerte, por toda la eternidad, podría decir. Y nosotros necesitamos ese propósito, un buen propósito, porque bueno, ¿qué es el propósito? El propósito es la razón de ser. Es la razón que uno se despierta en la mañana y no se queda en la cama, que sale y hace algo. Es lo que nos motiva a actuar y hacer las diferentes cosas que hacemos. Eso es el propósito. Todos tenemos diferentes propósitos, diferentes razones por hacer lo que hacemos. Pero necesitamos un propósito real y verdadero, porque el propósito de Dios, el propósito que Dios ha puesto en nosotros, eso se perdió en la caída. Si regresamos la cinta al principio de la Biblia, al principio de esa serie de la restauración, y recordamos cuando Adán y Eva estaban en el jardín, ellos tenían, antes de desobedecer a Dios, antes de rebelarse contra Dios, ellos tenían un propósito de qué? Mira Génesis 1:28, Dios les dijo qué hacer. Ellos podían dedicarse a algo y decir: yo estoy haciendo esto porque Dios me dijo que lo hiciera. ¿Qué era? Dios lo bendijo y le dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O Génesis 2:15, Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le dio un propósito, le dijo: hagan eso, sean los jefes, administren esa tierra que yo he hecho. Y ellos perdieron ese propósito cuando se rebelaron contra Dios. Sabemos porque Dios los puso en el huerto del Edén para cuidarla. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, ¿qué hizo Dios? Los sacó del huerto. Ellos ya no tenían el propósito en su vida que antes habían tenido. Desde entonces, en ese mundo quebrado, en ese mundo caído, los propósitos de nuestra vida, la razón de ser de todos, son temporales, son eternamente insignificantes, aunque en el momento nos parecen ser muy importantes. ¿Por qué nos apuramos y nos estresamos y nos preocupamos? Porque lo que hacemos es importante. A final de cuentas no es tan importante. Yo pienso quizá la persona que más éxito ha tenido en toda la historia es el rey Salomón, el hijo del rey David. Él era el hombre más rico en su tiempo, quizás el hombre más rico en todos los tiempos. Había hecho demasiadas cosas, construido construcciones, había hecho muchos proyectos, logrado todo lo que quería hacer, tenía mucha familia. Uno diría más familia de lo que hubiera tenido. Tuvo 1000 mujeres, donde puede imaginar los nietos e hijos y todas las cosas que da propósito a nuestra vida: la carrera, acumular el dinero, la familia, tener más.
Él tenía todo y más que nosotros jamás acumularemos. Y él escribe, al final de su vida, él escribe un libro, se llama Eclesiastés. Y en ese libro, al principio del libro, él cuenta de las cosas que él ha hecho, que ha experimentado, de los placeres y el entretenimiento y el vino y la alegría y de todo, y los proyectos y las riquezas, de todo lo que había hecho, todo lo que nosotros perseguimos y buscamos. Y él termina, después de hablar de cada cosa que había hecho, por decir lo mismo, que no vale nada, que no significa nada. Mira lo que dice, por ejemplo, en Eclesiastes 2, verso 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, el trabajo en que me había empeñado. Piensa eso, al final de su vida, viendo todo. Y si nosotros tenemos mucho que nosotros hemos hecho, él muchísimo más. Él hizo el templo de Dios, un gran palacio. Y resultó que todo era, ¿cuál es la palabra? Vanidad, significa nada. Y correr tras el viento, sin provecho bajo el sol. Qué triste llegar al final de la vida y decir, todo lo que yo hice, a final de cuentas, yo pronto voy a morir, no significa nada, no fue por nada todo lo que yo hice, sin propósito. Piensen nosotros, ¿qué nos da propósito en nuestra vida? Muchas de las mismas cosas que le dieron propósito a él, a veces es entretenimiento. Esperamos el fin de semana porque vamos a salir, vamos a gozar, vamos a ir al cine, vamos a hacer no sé qué. A veces la familia que nos motiva. Y esas cosas muchas veces no son malas, son cosas buenas, son cosas que son parte de la vida que Dios nos ha dado. A veces la familia es lo que nos motiva. Yo hago eso y eso por mi familia, o la salud, el cuerpo, tal vez deporte, o jugar, o ver a otros jugar, o los pasatiempos, la educación, yo voy a estudiar, después mi carrera, después eso, yo estoy sacrificando para lograr lo que quiero. Eso es propósito. Tal vez las cosas de dinero que acumulas, o las amistades, todas son cosas buenas. Pero, ¿qué tienen en común? Piensa en tu vida. ¿Cuáles son los propósitos de tu vida? Okay. ¿Qué tienen en común todos? Son temporales. A final de cuentas, terminan, perecen, no duran. Después de que nosotros pasamos de esta tierra, todo lo que hemos acumulado desde nuestra familia, las cosas de trabajo, todo lo a que hemos dado nuestro esfuerzo se queda y ya se va. Nadie más lo va a cuidar como nosotros. Termina con nuestra vida, y lo temporal, que son las cosas que nos motivan, nos revelan el poco valor que tienen. Realmente se sienten súper importantes. Lo que yo tengo que hacer mañana se siente como lo más importante del mundo. A final de cuentas, no es tan importante porque no va a durar. Entonces, en ese mundo caído, ese mundo quebrantado, carecemos de propósito verdadero, propósito eterno, propósito conectado con nuestro Creador, como Adán y Eva al principio, que pudieron decir, Dios nos dijo que hiciéramos eso. Nosotros muchas veces no tenemos eso. Y sin dejarnos ahí, en este lugar bajo, deprimiente, seguimos, porque en su enseñanza Jesús empezó a revelar que sus seguidores sí tendrían más propósito, tendrían un propósito más grande que solo acumular cosas, que solo hacer cosas. Mira Lucas capítulo 12. Jesús está enseñando, si quieres imaginar en tu mente, Jesús está enseñando y hay mucha gente, y uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, piénselo, Jesús está enseñando la cosa grande de Dios, del reino, y ese hombre chillón se levanta a interrumpirlo. Bueno, hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre ustedes? También le dijo a todos y a nosotros, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Dos cosas que vamos a ver aquí en lo que Jesús enseña. Una es esta, que lo que nosotros nos motiva, nuestro propósito, lo que hacemos y acumulamos. Jesús dice, eso no es tu vida, eso no es real, eso no es, como dijo Salomón, es una vanidad, correr tras el viento. Entonces le contó una parábola. Parábola es que es una historia para demostrar algo. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, eso haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y ahí
almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. O sea, él había alcanzado lo que era el propósito de su vida, le había salido súper bien. Pero Dios le dijo, necio, esa misma noche te reclama el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Al final de cuentas, cuando morimos, Jesús está enseñando lo mismo que vimos con Salomón. Cuando morimos, lo que hemos conseguido en nuestra vida, acumulado, hasta la familia, las amistades, desaparece porque ya no estamos, ya no lo tenemos. Y después nos enseña que puede haber algo que da más propósito a la vida, que esas cosas temporales. Así es, dijo Jesús, el que acumula tesoro para sí y no es rico con Dios. O sea, hay algo, él empieza a dar esa idea de que uno puede vivir por algo más grande que sí mismo, más grande que las cosas que acumula, más grande que lo que normalmente es el propósito de nuestra vida. Al final de su tiempo en la tierra, Jesús explícitamente da ese propósito a sus seguidores. Cuando está al punto, ya se había resucitado de la muerte, estaba al punto de ascender a los cielos. Mira Mateo 28, 18 a 20. Acercándose, Jesús le dijo a sus seguidores, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan pues, o puedes traducirlo mientras viven sus vidas, mientras hacen lo demás que tienen que hacer. Y podríamos incluir en eso sin cambiar el significado, mientras trabajan, mientras estudian, mientras hacen todo lo que tienen que hacer en su vida. Vayan pues, mientras vayan, hagan discípulos. Le da algo que hacer, como Dios había dado a Adán y Eva cuando le dijo, hagan eso, hagan discípulos de todas las naciones. Eso es enseñar a otras personas que ellos, cómo seguir a Jesús, que pueden ser hijos de Dios, de cómo entregarse al Salvador, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o sea, llevándolos al momento que deciden, que tomen la decisión definitiva, yo voy a ser seguidor de Jesús, me voy a bautizar, me voy a arrepentir, voy a entrar en Cristo. Haz eso, dice Jesús, y después enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y entonces dice, después de eso, sigue enseñándoles como muy parecido a lo que él había hecho con ellos. Les enseñó cómo ser sus seguidores. Ellos decidieron seguirle y después Jesús pasó el resto de su tiempo en la tierra enseñando a ellos cómo seguirle, cómo obedecer todo lo que él había mandado. Y recuerden, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es su trabajo, ese es su propósito, es lo que yo quiero que hagan si son mis seguidores, es lo que va a dar propósito a su vida. Y yo voy a estar con ustedes. Eso es, su Espíritu Santo nos acompaña mientras que hacemos eso. El propósito que Jesús da a sus seguidores, a todo lo que llevamos en nombre cristiano, es eso, de llevar la restauración que Dios ha obrado en nosotros a otras personas. Mientras vivimos, mientras hacemos lo demás, hacer seguidores, compartir el mensaje de paz con Dios, con otras personas y ayudarles a entrar en la restauración con el Padre, a ser restaurados con Dios, a nacer de nuevo, a bautizarlos. Y Jesús nos restaura un propósito verdadero, significativo y eterno con eso. Nos da propósito a nuestra vida si somos sus seguidores. Y después vemos ese propósito en la vida de los primeros seguidores. Mire el libro de Hechos, capítulo 8, por ejemplo, verso 1, empieza así. Un poco triste, dice, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Eso nos dice que algo acababa de pasar y fue que Esteban fue martirizado, lo mataron a Esteban a pedrada porque él estaba hablando de Jesús, estaba haciendo lo que Jesús había dicho que hiciera, cumpliendo el propósito que Jesús le había dado. Lo mataron. Saulo, vas a recordar su nombre después porque él se convirtió en aquel que conocemos ahora como el apóstol Pablo. Saulo, que era un líder entre los judíos en su tiempo, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día,
Entonces, acaban de matar a uno de los líderes de la iglesia por hablar de Jesús. Se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Entonces, todo el mundo como tomó la libertad. Ahora sí podemos molestar a los cristianos, podemos golpearlo, podemos hasta matarlos. Mira, lo acaban de hacer a Esteban, empezaron a hacerlo con todos los demás cristianos y todos fueron, como esperaría, esparcidos, huyeron de Jerusalén por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Algunos quedaron, la mayoría se fueron. Salta el verso 4. Así que los que habían sido esparcidos ¿iban qué? Yo sé que lo ven y pues saben la respuesta, pero piensa, ¿qué esperarías ver ahí después de están siendo perseguidos? Huyen de donde viven, de su casa, dejen su hogar, dejen su mueble, dejen todo, agarran a sus niños, van corriendo de la ciudad, buscan un lugar donde no lo van a matar por ser cristiano, donde lo van a dejar en paz, y después iban haciendo ¿qué esperarías? Iban buscando nuevos empleos, iban trabajando, pensando en cómo vamos a sobrevivir, iban buscando comida porque no tenían nada, iban construyendo nuevas casas, iban haciendo mucho. Eso es lo que esperaríamos nosotros. ¿Iban qué? Predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús le había dado un propósito. Hablen de mí, de la restauración que ustedes han recibido. Hablen de mí con los demás. Por eso yo sé que también buscaron dónde vivir y qué comer y hicieron todo lo demás que nosotros haríamos, pero ellos tenían un propósito aún más grande. Y mientras que hacían esas cosas, también vemos ese propósito en la vida del mismo Saulo, que estaba de acuerdo en la muerte de Esteban cuando fue convertido, porque a partir de ese momento él empezó a perseguir a los cristianos, a sacarlos de su casa, meterlos en la cárcel, matarlos. Él era como el líder de esa persecución. Y después Jesús se le apareció en el camino cuando iba a una ciudad a continuar con la persecución. Jesús le paró ahí, le dio ceguera. Le paró, no pudo seguir haciendo nada. Y después envió a un hombre que se llamaba Ananías a traerle el evangelio, a hablarle de la restauración con el Padre para que él pudiera nacer de nuevo. Y cuando Ananías dijo, Dios, yo no quiero ir a predicar, hablar de ti a ese hombre que está buscando gente que hablen de ti para matarlos, para meterlos en la cárcel, y yo no quiero hacer eso. Dios, mi paráfrasis, puede leerlo en Hechos 9. Después el Señor le dijo en el verso 15 a Ananías, ve a hablar con él, con Saulo del evangelio, para que él pueda nacer de nuevo. Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe parecer por mi nombre. O sea, que Pablo también, y sabemos durante el resto de su vida que él también se entregó al mismo propósito de llevar el evangelio a personas que estaban lejos de Dios. Y para los de nosotros que diríamos, eso está bien, para ellos, eso es Pablo. Dios dijo eso de Pablo, no de mí. Los primeros seguidores, qué bueno que hablaron el evangelio todos ellos, pero nosotros no somos ellos. Por lo que yo he estado en la iglesia por un tiempo, yo sé cómo es. Los predicadores, los pastores, los líderes en la iglesia son los que hablan el evangelio, son los que bautizan, son los que enseñan a los demás. No creo que eso es para todos nosotros. Al contrario, vamos a ver un texto que nos va a decir eso. Que nosotros, todos los que estamos en Cristo, si estás en Jesús, si te arrepentiste, bautizaste, saliste del agua, una nueva persona, todas las personas restauradas tienen el mismo propósito de ayudar a otras personas a encontrar esa misma restauración que han recibido. Mira el 2 de Corintios, capítulo 5. En el verso 17, donde vamos a empezar, y en el verso 21, donde vamos a terminar, describe lo que es la restauración cuando Dios nos restaura consigo, cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas personas, nacido de nuevo en Cristo, restaurado con el Padre. En el verso 21, al que no conoció pecado, eso es Jesús, Dios lo hizo pecado
por nosotros, o sea, lo hizo culpable para que fuéramos nosotros hechos justicia o perfección de Dios en Él. ¿Eso qué es? Es la restauración. Somos restaurados con el Padre. Y mira lo que pone en medio de 17 y el 21. Para los que estamos en Cristo, Él nos está enseñando lo siguiente. Él nos va a conectar el propósito de llevar esa misma restauración a otras personas con el hecho de que somos nuevas personas. Nuevas personas llevan ese nuevo nacimiento que ellos han recibido a otras personas. Mire el verso 18. Y todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Ok, ese es, yo he nacido de nuevo. Si tú estás en Cristo, tú has nacido de nuevo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que está diciendo que si estás en Cristo, tú tienes no solo reconciliación con el Padre, tú tienes un trabajo, un propósito de llevar esa misma reconciliación a personas que están en sus pecados hoy día, que están lejos del Padre. Es decir, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. ¿No suena eso como el verso en Colosenses que hemos leído varias veces en esa serie, que Dios está reconciliando todo, lo que está en los cielos y en la tierra consigo, con Él mismo, por la sangre de su Hijo en la cruz? Dios está en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, perdonando la rebeldía, reconciliándose con nosotros por perdonar nuestras desobediencias, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. El mismo patrón en el 18 que en el 19. Está reconciliado con el Padre. Dios te ha perdonado tus pecados y te ha dado el trabajo, el propósito de llevar esa misma reconciliación a otras personas. Por tanto, lo que uno esperaría entonces, somos embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros reconciliación y el propósito de llevar esa reconciliación a otros. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese propósito es la gran comisión. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara. Dios quiere hablar por medio de nosotros. Él quiere decir a las personas que Él ha puesto en nuestra vida, que viven con nosotros, que comparten el trabajo con nosotros, que juegan con nosotros, los padres de los amigos de nuestros hijos. Él quiere, de la persona que Él ha puesto en nuestra vida, Él quiere hablar a ellos de que Él quiere decirles: tú puedes estar reconciliado conmigo, tú puedes ser una nueva persona. Y la forma que Dios quiere hablar eso, decir eso a ellos, es a través de la boca de sus hijos y sus hijas. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios restaura propósito a la vida de sus hijos. Ese propósito, restaurar a otros con Él mismo, de llevar a otros a esta restauración. Y si uno lo piensa por un segundo, yo creo que tiene sentido que eso sea el propósito que Dios nos dé, de restaurar, de ayudarle a restaurar a otras personas con Él. ¿Sabe por qué tiene sentido? Por lo menos para mí. Yo veo alrededor y yo veo que en nuestra ADN, en cómo somos como personas, está el deseo de restaurar cosas, de hacer cosas nuevas. Para algunos es restaurar carros viejos que ya no sirven y voy a hacerlo bonitos. Para otros es restaurar casas, restaurar muebles, hacer cosas feas, bonitas, restaurar el jardín. Todos los años viene la primavera y muchos salimos, y ¿qué hacemos? Restauramos lo sucio, quitamos lo sucio del jardín y hacemos algo bonito, tal vez flores, tal vez ahorita en este momento yo te estoy restaurando mi garaje. Si vienes a mi casa, yo no te voy a dejar pasar a ver mi garaje, me da pena, hay un relajo ahí, pero ¿sabe qué? Estoy restaurándolo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en nosotros que quiere restaurar las cosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, y si tú dices, yo no restauro nada, sí, pero yo apuesto que tú ves alguno de esos shows en la tele. ¿Cuántos programas en la tele hay de gente restaurando cosas? No solo restauramos cosas, también encendemos la tele y
Y vemos a otros restaurando casas y carros. Y ¿por qué tenemos eso? ¿Por qué restauramos las cosas en nuestra vida? Porque somos hechos en la imagen del gran restaurador que está restaurando toda la creación consigo. Él ha puesto restauración en nosotros y Él nos ha dado ahora a sus hijos la misión, el trabajo, el propósito de llevar la gran restauración que Él está haciendo, que es mucho más que restaurar un carro o una casa o un mueble, la restauración de almas de las personas que nosotros queremos que Él ha puesto en nuestra vida. Ese es el propósito, nos hace agentes, mensajeros, embajadores de su restauración. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Si no has entrado en Cristo, esa es la aplicación. Debes recibir esa restauración. Debes ser restaurado con el Padre. Debes entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, y nacerás de nuevo. A salir del agua tendrás el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Ocurrirá en ti el milagro más grande del universo. Y luego, como hemos visto hoy, Dios te dará el propósito de llevar esa misma restauración a otras personas. Para los que somos cristianos, que ya hemos entrado en la restauración, ¿qué debemos hacer? En esta semana quiero darnos 2 tareas. La primera es esa. Al pasar por tu semana, analiza los propósitos de tu vida. Al levantarte mañana, a salir al trabajo, a hacer las cosas que haces en tu día, en tu noche, solo pregúntate, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es mi propósito? Para que puedas ir viendo cuáles son los propósitos verdaderos de tu vida. Y la segunda tarea es esa. Empezar a pensar, a vivir en esa semana, a trabajar, a pasar por tu vida, empezar a pensar en esa idea, a recordar esa idea. Mi Padre me ha dado un propósito más grande que todo lo demás que tengo que hacer, más importante que todas las cosas tan importantes que te hago en mi vida. Me ha dado el propósito de llevar su restauración a otras personas. Empecemos a recordar eso mientras que vivimos, a ver cómo Dios transforma nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. Y la próxima semana, y quizá la tercera aplicación es esa, regresa el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a ver cómo, en términos prácticos, cómo llevamos restauración a otras personas. Y iba a ser la segunda parte de este mensaje, pero después me fijé en la mañana que esos son 2 mensajes y por más que quieren escuchar 2 sermones en un solo día, lo siento, van a tener que esperar. Vamos a terminar hoy con una celebración, como siempre hacemos, de la restauración que hemos recibido. Regresamos a 2 de Corintios, leemos otra vez esa gran descripción de la restauración que Dios ha hecho en nosotros, para preparar nuestra mente a tomar el pan y el jugo y recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, recordar cómo Él nos ha reconciliado con su Padre a gran costo de su vida, de modo que si alguno está en Cristo, eso eres tú, si has entrado en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo eso procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Eso es Jesús en la cruz. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Si estás en Cristo, a tomar el pan y el jugo, ahí es donde recordamos, yo merezco la muerte. Yo me he rebelado contra Dios y Él no toma en cuenta mis pecados, porque yo estoy en Cristo, porque Él murió en la cruz en mi lugar. El verso 21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Por eso estaba en la cruz Cristo, inocente. Dios cargó sobre nuestra maldad, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por recordarnos hoy de cómo tú has hecho nuevas personas a los que somos tus hijos. Y cómo tú ofreces eso a todos.
Gracias por recordarnos que ese es nuestro propósito. Llevar esa reconciliación, esa restauración contigo a las personas que tú has puesto en nuestra vida es la razón que estamos con vida en ese momento. Y gracias, Dios, por Cristo que vino y se cargó con nuestra maldad y fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Y por Él podemos decir, yo soy nuevo. Yo soy la perfección de tu perfección por Jesús. Por eso te agradecemos. En su nombre oramos. Amén. Tomamos el pan y el jugo juntos.